Bienvenidos a todos, seguiremos con el spoiler de esta próxima serie GL Only You. Más tarde, de vuelta al departamento, Tawan se sentó sola. El teléfono de Tawan sonó, sacándole sus pensamientos. Contestó la llamada y el corazón le dio un vuelco al ver el nombre de Ira en la pantalla. Tawan. La voz de Ira era suave, dulce, justa para derrumbar las defensas de Tawan. Estoy aburrida, ¿quieres venir? Hice algunos pasteles y necesito que alguien los pruebe. Tawan cerró los ojos en un instante. La voz de Ira la envolvía como una suave manta. Sabía que debía decir que no, y que debía mantener la distancia, pero no podía. No cuando Ira se lo pedía de esa manera, con tanta dulzura, con ese tono, que hacía que su corazón se derritiera. «Iré enseguida», respondió Tawan. Su voz delataba calma. Empacó rápidamente sus cosas, lista para ir al departamento de ella. Al tomar su chaqueta no pudo evitar sonreír. Era guardaespaldas, entrenada para ser fría, calculadora y profesional. Sin embargo, solo necesita la llamada de Ira para salir corriendo. Tawan se dijo a sí misma que solo iría a ver cómo está Ira, a garantizar su seguridad, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Era la dulce voz de Ira, su sonrisa, su capacidad para acelerar el corazón de Tawan, como nadie más lo había hecho. Tawan no pudo evitar ir, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. El evento en el gran centro comercial por fin había llegado, e Ira lucía radiante con un impresionante vestido verde, que parecía brillar bajo las luces brillantes. Todas las miradas del público se posaron en ella, incluyendo las de Tawan. Se quedó de pie allí, parada al borde del escenario, observando atentamente cómo Ira saludaba a los fans. La forma en la cual su vestido esmeralda lucía en ella era maravilloso. Su cabello estaba en ondas. Eso hacía que se resaltara demasiado. Le resultaba imposible a Tawan no mirarla. Cada vez que Ira sonreía, Tawan se encontraba tragando saliva, luchando por mantener la concentración. Pero Tawan no estaba allí para mirar la belleza de Ira. Estaba allí para garantizar la seguridad. Y hoy era diferente. Había colocado discretamente al equipo por todo el centro comercial, integrándose a la perfección con la multitud. No era visible para los ojos inexpertos, y ni Ira ni su gerente tenían idea del refuerzo de seguridad. El instinto de Tawan había sido acertado. Ella era cautelosa. Sonchai la había advertido hace algunas horas y quizás los hombres de Monsac podrían atacar, aunque no tenía detalles concretos, ni sabía cómo. Tawan no podía arriesgarse. Cada rincón del centro comercial estaba vigilado, cada rostro examinado en busca de comportamientos sospechosos. A pesar del suave murmullo de la voz de Ira, que daba una serenata a sus fans, Tawan estaba completamente concentrada en detectar cualquier amenaza. Su mirada aguda buscaba algo inusual, alguien con alguna máscara o alguna capucha, cualquiera que pareciera fuera de lugar. Durante la mayor parte del evento todo permaneció en calma. La voz de Ira cantando su última canción era encantadora, un sonido que podría dejar a Tawan en trance. Pero no lo hizo. Hoy no, su corazón ansiaba deleitarse con la música de su amada y dejar que la voz de Ira calmara sus nervios, pero su mente permanecía alerta. Recordó la advertencia de Sonchai mientras se comunicaba sutilmente con el equipo. Comprobando a través de los audífonos ocultos, manténgase alerta, susurraba con voz firme. Al finalizar el evento, Ira se despidió de los fans con una amplia sonrisa, ajena al peligro potencial que la rodeaba. Tawan miraba ligeramente todo. El evento se desarrollaba sin contratiempos y el equipo comenzó a informarle. No había ningún sospechoso, ninguna amenaza. Pero Tawan sabía que no podía relajarse. Condujo a Ira a la camioneta que le esperaba con los sentidos en alerta. Ira conversaba con el representante, completamente ajena a la atención que se apoderaba de Tawan. Mientras subía a la camioneta, los ojos de Tawan captaron un destello de movimiento en la distancia. Un hombre ágil y veloz corriendo hacia ellos. El tiempo parecía detenerse, mientras esa persona sacaba algo que podría lastimar a Ira. Sin pensarlo, Tawan cerró de golpe la puerta de la camioneta, justo cuando el hombre levantó lo que tenía en la mano, e hizo un sonido. Resonó por todo el lugar, una explosión ensordecedora, impactando en la ventana polarizada de la camioneta, pero por suerte, el vidrio estaba reforzado. El señor Krasie tuvo la previsión de blindar la camioneta, una decisión que acababa de salvarle la vida a su hija. «Conduce rápido», Tawan gritó, con el corazón acelerado.